Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar la tarea número 2, es referente a gráficas de control para variables de la materia de control estadístico de la calidad, la cual está a cargo bajo el ingeniero Juan Morales. Algunas partes de esta presentación trataremos de explicarlo en inglés. eh, Esto es en base a los materiales que el profesor nos ha dejado en la plataforma. Y de la misma manera vamos a presentar algunos ejemplos usando Minitab. Al final de esta presentación pondré un pequeño proyecto basado en las herramientas que hemos aprendido referente al trabajo que yo realizo. Entonces, vamos a comenzar. Conceptos generales y principios del control estadístico de procesos, o también conocido como SBC por sus siglas en inglés. Es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones y facilita el proceso de mejora constante de una empresa. También es útil para alcanzar los objetivos de calidad de fabricación, lo cual permite también aumentar el conocimiento de procesos, puesto que se va midiendo, se va tomando de manera habitual, lo cual en algunos casos puede dar lugar a la mejora del mismo. El objetivo del control estadístico de procesos es hacer predecible un proceso en el tiempo. Definition: Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SBC to learn when our process have changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse, understand what happens if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SBC. We have two tables where we can explain why it's important to remember this process. For example, SBC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to output, that is product characteristic, instead of inputs, that is process characteristic. If we can remember, a process has different steps, and the most important is the inputs and outputs. So often monitoring of output is necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SBC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measurement on SBC. Gauge R&R studies are performed to prove that measurement variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1.000 plus minus 0.001 inches, a 30% gauge error would mean that up to 0.0003 inches of variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that measurement 1.0008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches that is outside of tolerance.
as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. SPC is a feedback system. Why? Parts of the process control system. Well, in the process, the way the 5Ms because is 5Ms because is man, machine, material, methods, and mother nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the input, although some benefit is obtained from monitoring the output. SPC is the vehicle for communicating information about change in inputs or output. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action in the product. All is economical method. Requiring some time when the output doesn't consistently meet customer requirements. Requires some time to verify effectiveness of action of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation and their source and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart is used for focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special cause of variation from common cause of variation. Service has an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it's out of control. Provides a common language for discussing process performance. We have different chart types. First is attributes, variables. Having trouble distinguishes between variables and attributes. Attributes are characteristics of a product evaluated in terms of good or bad, go or no go, etc. Characteristics that are counted. Variables are measured characteristics such as length, width, thickness, weight, etc. In this case, when we having trouble distinguish when is variable and attribute, if you are calculating average and standard deviation, you are using variables data. If you are counting numbers of good and bad, you are using attributes data. We have here a control chart selection where we can use if we have troubles or problems to selection where we can use. For example, here have that he said that we can start and we need to ask what type of the data we need to do. It is variable data or attribute data. Um, Variable data is measured, and attribute data is countable. We need to choose when is yes or not, how many several size is, what is the range, and here we have different control chart. We can see here the MR chart, X bar R chart, X bar and S chart. In this case, for attribute data, we have if is defects or defective, if it's constant sample size, and we have here another chart that we can use
but in this case, in this presentation, we talk more about variable data. Para seguir con el tema, vamos a explicar cómo se elabora o cómo se interpretan las gráficas para variables. Las gráficas de control grafican sus datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. Como podemos ver en esta gráfica, aquí podemos ver el límite de control superior, línea central y la línea inferior. La línea central representa la media del proceso, perdón, y los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Estas son las líneas, como habíamos dicho, de control superior y los límites de control inferior. Aquí en la línea central, o al menos en esta muestra, observamos que los puntos están dentro del límite inferior y superior. Tal vez hay algunos puntos que están mucho más arriba, más al límite superior o inferior, pero pues están dentro de la variación que está especificada. Entonces estos son los puntos que se mencionan. Observamos cómo varía. ¿Cuándo debemos de utilizar las gráficas de control? Bueno, se debe de usar para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente la variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. También se usa para verificar que nuestro proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es un tema que vamos a ver casi al final de esta presentación. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. También se utiliza para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media de proceso y cambios en la variación del proceso. También nos ayuda para comunicar el desempeño de un proceso durante un periodo de tiempo específico. Estos he observado, o al menos en mi trabajo, que sí son muy útiles y pues realmente nos ayuda a controlar o saber cuando algo no está bien dentro del proceso. Los límites de control. Estos representan la variación de su proceso y ayudan a indicar cuando éste está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Entonces, como ya lo habíamos visto en unos esquemas anteriores, pues aquí están, ¿no?, los límites superior, central e inferior. Por ejemplo, dice, hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos están fuera de control, lo cual indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Entonces, aquí nuestro límite superior nos dice que debe ser 602.474 y el inferior debe ser 597.986. Los puntos azules que están cerca de la línea central pues, indican que están dentro de los límites. Sin embargo, estos dos puntos que están en color rojo, pues algo fue lo que pasó en el proceso, lo cual se puede observar que no se cumplió con lo establecido.
Límites de control versus límites de especificación. Es muy importante eh, tener en cuenta o tener claro que no es lo mismo un límite de control con los límites de especificación. ¿Por qué? Porque los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Entonces es aquí donde se tienen que evaluar otras o diferentes cosas. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Se dice que las causas comunes es cuando la variación natural o esperada es una variación natural o esperada en un proceso, y las causas especiales es una variación que no es esperada, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Por ejemplo, en este recuadro vamos a explicar el proceso, porque cuánto sería común y cuándo es especial. En este caso, el proceso es hornear un pan. La variación por causa común sería pues que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Entonces, eh, ¿cuánto es una causa especial? Cuando en este mismo proceso, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente, es decir, que si no es necesario estar abriendo el horno en el momento de hornear un pan, pues no se debe de hacer, puesto que esto va a variar o va a afectar el proceso del horneado de un pan. Hay algunos procesos que se debe de abrir el horno, pero pues es donde se va calculando o viendo cómo se debe de manejar o controlar ese proceso. En el proceso, por ejemplo, de registrar información de contacto del cliente, una variación común es cuando un operador experimentado comete un error ocasional. Y es una variación especial cuando, por ejemplo, un operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. Entonces, estos creo que se presenta o es muy común en las empresas, en las maquilas, por ejemplo, porque normalmente cuando un operador ya está capacitado o ya está entrenado, pues difícilmente comete un error. Sin embargo, puede ser también que una persona lleve muchos años, pero si no fue bien entrenado o no está concientizado en cómo realizar el proceso, ocasionaría diferentes fallas. Entonces sí es muy común ver las variaciones, ya sea por causas comunes o por causas especiales. Simplemente que al menos para mí pues eh, no lo había dicho con las palabras con las que se está diciendo en este tema. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Aquí podemos observar cuántos son una gráfica aquí de las causas comunes, es decir que, por ejemplo, yéndonos con el ejemplo de la persona que ingresa los datos, en el ejemplo anterior, que es registrar información de un cliente, pues aun cuando ya es una persona con un buen entrenamiento, que ya lleva varios años en la empresa, pues puede ocasionar algunas fallas, pero estaría dentro de los límites establecidos. Como podemos ver aquí, está dentro de los límites. Sin embargo, cuando una persona de nuevo ingreso empieza a realizar una operación, pues es muy probable que exista la variación por causas especiales. En este caso, pues observamos que los
puntos están fuera de los límites especificados, tanto del límite inferior como del límite superior. Y observamos que los puntos dentro del límite central son muy pocos. Vemos aquí 4 puntos solamente y aquí los demás van creciendo o decreciendo. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Vamos a nombrar las 8 pruebas para poder detectar cuando son causas especiales. En esta tabla vamos a observar la prueba, cuál es el objetivo de la prueba y cómo se ven las gráficas. Nos dice que para la prueba 1, un punto más de 3 sigmas con respecto a la línea central. El objetivo de esta prueba es evaluar la estabilidad del patrón de variación. También provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 y así crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces, aquí podemos observar cómo se encuentra la gráfica y que de el, cómo podemos observar que se encuentra sobre el límite superior. Para la prueba número 2 dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, el objetivo de esta prueba es evaluar la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Entonces nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado. Entonces si aquí observamos esta gráfica, pues contamos los puntos. Sería 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, sería 9. Serían, pues de este lado observamos que hay 9 puntos seguidos, consecutivos del mismo lado de la línea central, lo cual son lo que nos está mencionando esta prueba. En la prueba número 3 dice que 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente, es decir, bueno, el objetivo de la prueba 3 es detectar una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Entonces aquí podemos observar, nos dice que si 6 puntos consecutivos están de forma creciente o decreciente, entonces aquí observamos que está de forma creciente. Entonces observamos que de la línea central 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces está de manera creciente y concuerda con lo que nos dice la prueba 3. Respecto con la prueba 4 nos dice que cuando 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo, el objetivo es que detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Entonces aquí podemos observar la gráfica. Nos dice que cuando son 14 puntos consecutivos arriba y abajo, si los contamos, pues sería 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces va arriba y hacia abajo. La prueba número 5 nos dice que 2 de cada 3 puntos más de 2 sigmas con respecto a la línea central, es decir, y que tiene que ser del mismo lado. El objetivo es que evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Observamos la gráfica y vemos que hay 2 puntos con los que nos muestra lo que nos está diciendo la prueba
Número 5. La prueba número 6 nos dice que 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. Entonces aquí si contamos 1, 2, 3, 4, vemos ese que se está cumpliendo. El objetivo de la prueba 6 es evaluar el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba número 7 nos dice que cuando 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. El objetivo de la prueba número 7 es identificar el patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Entonces aquí podemos observar que varios puntos están muy centrados o están en la línea central. La prueba número 8 nos dice que cuando 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. El objetivo de la prueba número 8 es detectar un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando dos puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Entonces aquí podemos observar que hay varios puntos en este caso que se encuentran en el límite superior y aquí de este lado pues también hay unos que están cerca de la línea inferior, pero pues de este lado observamos más. Entonces de esta manera nosotros podemos identificar cuáles son las causas especiales que nos está afectando en nuestro proceso. Gráfico XR y gráfico XS. Para distinguir este tipo de gráfico, realicé esta tabla en donde nos dice que las gráficas XR se usan cuando el tamaño del subgrupo es de 8 o menor o igual a 8. En las gráficas XR, la medida del proceso y el rango grafica la medida del proceso, que en este caso es la gráfica X, y el rango del proceso, que en este caso es la gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Las gráficas XS, en cambio, se utilizan cuando el tamaño de subgrupo es igual o mayor a 9. Las gráficas XS grafica la media del proceso, en este caso es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que en este caso es la gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Entonces aquí esa es la diferencia entre el gráfico XR y gráfico XS, que es lo que yo observo más o lo que me hace más fácil por distinguir es el tamaño del subgrupo. Las gráficas XR también nos dice que que se muestran juntas porque se debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Lo primero que se tiene que hacer es examinar la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. También nos dice que los límites de control de la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudiera ser inexacto y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Entonces es por esa razón que es muy importante leer primero o interpretar primero la gráfica R.
En las gráficas XS nos dice que al igual que la gráfica XR se muestran juntas porque se deben también interpretar ambas para determinar si el proceso es estable. Se tiene que examinar primero la gráfica S, puesto que el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Y nos dice también que los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudiera ser inexacto y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Entonces es similar a la gráfica XR. Se tiene que primeramente determinar y examinar e interpretar las gráficas R y S. Para entender más acerca de las gráficas, se tiene un ejemplo. En este caso comenzamos con la gráfica XR y nos dice o nos da el ejemplo donde una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Entonces lo que vamos a hacer, este es el resultado que ya se realizó previamente, pero vamos aquí a utilizar Minitab. En este caso ya lo tengo cargado. Vamos a irnos al ejemplo directo. En este caso es la gráfica de XR. Vamos a abrir Minitab para poder entender cómo realizar o cómo obtener la gráfica. Okay. En este caso aquí ya tenemos cargados los datos, en donde pues podemos observar que se encuentran los 625 datos. Datos y tenemos lo que es el día de 125 máquinas que fueron, es un rango de 5 máquinas y la temperatura en las que se encontraban esos días. ¿Cómo vamos a nuestro problema? Que queremos una gráfica de control de XR y queremos analizar si la temperatura de soldadura está bajo control. Como ya tenemos aquí los datos cargados, lo único que vamos a hacer es irnos en la opción de estadísticas. Vamos a seleccionar gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. En este caso, pues queremos hacer la XR. Vamos a seleccionar XR. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba anteriormente, nos dice que cuando es igual o menor a 8, tiene que ser una gráfica de XR. Entonces aquí damos clic en esta parte donde vamos a seleccionar, en este caso, la temperatura, que es lo que queremos saber, y tamaño de los subgrupos. En este caso son 5. ¿Por qué son 5? Porque aquí nos dice que pues se tomó las muestras de 5 máquinas. Vamos a colocarle el nombre de nuestra gráfica. Vamos a llamarle, no recuerdo cómo le puse en la presentación, pero vamos a ponerle gráfica XR de máquinas de impresión. Le damos a aceptar. Y aquí donde nos da las opciones de XR,
vamos a decirle que nosotros queremos realizar la prueba. Aquí nos da automáticamente un punto que es mayor acá, desviación estándar desde la línea central, pero también le vamos a dar la selección de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, desviaciones estándar desde la línea central, desviación estándar desde la línea central, puntos consecutivos, desviación estándar desde la línea desde cualquier punto. Entonces aquí se encuentran nos da las opciones de la cual también ya habíamos hablado anteriormente. Le damos a aceptar, aceptar. Y como podemos observar, aquí ya nos dio la gráfica de XR. Como decíamos o como estábamos explicando anteriormente, es importante primero analizar la gráfica R para ver si nuestra gráfica X se encuentra o está controlado el proceso. Aquí observamos los límites superior y el límite inferior. Entonces podemos ver que se encuentran dentro de las especificaciones que tenemos. Y aquí también nos muestra la línea central. Y este es el rango de la muestra. Entonces aquí podemos observar que no hay ningún punto rojo, por lo tanto no quiere decir que estamos dentro de los parámetros o está bajo control. Entonces vemos, en este caso ya vemos la gráfica X, en donde nos muestra también los límites superior y el límite inferior y el límite central o los límites central. Podemos observar aquí también pues que no tenemos ningún punto rojo que se encuentran dentro de nuestros parámetros o especificaciones, y por lo tanto podemos concluir que este proceso de la temperatura de máquinas de impresión se encuentra bajo control. Entonces vamos a cerrar esta presentación. Por lo tanto, nuestro resultado podemos observarlo acá. Es eh, el resultado pues es que está bajo control. El siguiente ejemplo es también para realizar una gráfica de XR, y nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir el ejemplo. En este caso aquí lo tenemos los datos ya cargados, que en este caso son datos de la gráfica XR. Tenemos los datos, los 125 días consecutivos en los cuales se tomó, y nos dice que, bueno, en este caso haríamos lo mismo que en el ejemplo anterior, nos iríamos en la opción de estadísticas, herramientas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, XR, damos clic en este espacio, seleccionamos succión, presión de vacío, lo cual está cargado aquí en esta columna, y tamaño de los grupos pues son 6, ¿no? Se tomaron de 6 máquinas. Colocamos aquí una etiqueta que diga gráfica XR, succión de vacío. Le damos a aceptar. En opciones de XR le decimos que nos haga todas las pruebas. Seleccionamos cada uno de ellos
Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí podemos observar algo importante. En este caso, o aquí podemos ver algunos puntos rojos. Como nos había explicado anteriormente, es importante primero analizar o ver la gráfica R para determinar si la gráfica X está bajo control. Entonces aquí observamos dos puntos que nos indica que algo está mal en el proceso. Aquí, como podemos observar, también nos da o nos está diciendo que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3.00 desviación estándar de la línea central. Entonces, quiere decir que en este proceso se debe de verificar cuál es la falla, y aquí también creo que podemos ver cuál es la máquina que estuvo o que está fallando. Y por lo tanto, entonces, como podemos observar aquí, el resultado pues nos indica que tanto la gráfica R, que es el primero que se debe de analizar e interpretar, nos muestra que hay dos puntos que están que no están bajo control. Entonces, por lo tanto, en la gráfica X se va a mostrar, se puede observar que no está bien el proceso y se tiene que revisar. Por lo tanto, el resultado del ejemplo de succión, entonces como resultado podemos observar que no, el control del proceso para la succión de vacío pues no está bajo control. Ese es el resultado que tenemos. Tomando como ejemplo, en este caso para realizar las gráficas XS, recordemos que las gráficas S se deben de realizar cuando tenemos un rango, una muestra de que sea igual o mayor a 9. Entonces, aquí este ejemplo nos dice que cuando una empresa produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces en este caso también vamos a abrir el Minitab, en donde ya se tiene cargado el archivo. De una vez voy a abrir también el de succión, que va a ser también para sacar las gráficas de XS. Pero bueno, ya tenemos aquí los datos cargados, los días, la máquina, la temperatura. Recordemos que se tomó los datos de 25 máquinas. Lo que vamos a realizar en este caso es irnos a la opción de estadísticas, ir en gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y en este caso vamos a elegir X barra S. Recordemos, aquí voy a tomar el de la temperatura, y recordemos que los subgrupos en este caso son 25. Le colocamos un título, le ponemos gráfica XS de la máquina de temperatura. Le ponemos aceptar. Vamos a indicar también que nos dé todas las pruebas de las cuales ya hemos estado hablando. Le damos a aceptar, aceptar. Aquí, como podemos observar, nos dio la gráfica
Y lo que hacemos primero es que analizamos la gráfica S. Aquí podemos observar que pues estos no hay ningún punto que está en rojo, que nos esté señalando un proceso fuera de control. Sin embargo, en la gráfica X observamos un punto que está fuera del límite inferior. Entonces aquí como podemos observar que en la prueba 1 un punto está fuera más allá de 3.00 desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Entonces aquí nos está indicando automáticamente. Entonces aquí aproximadamente pues aquí se encuentra el punto 38 y es donde nos arrojó esta falla. Entonces si nosotros vamos a nuestra presentación, regresamos a la presentación y la solución aquí es que hay un punto fuera más allá del límite inferior, por lo tanto pues se tiene que revisar el proceso para ver qué es lo que está fallando. Para obtener también otra gráfica de XS, tenemos que solucionar este problema en donde nos dice que se quiere analizar si el nivel de succión de las máquinas de montaje está bajo control. Nos dice que se hicieron 155 días consecutivos, los cuales se tomó una muestra de 6 máquinas de montaje, en total se tomaron 750 datos. Como ya abrí los datos de succión, aquí los vemos que se encuentran. Hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Vamos en las gráficas de control, vamos a las gráficas de variables para subgrupos, elegimos X barra S, elegimos succión presión de vacío y le ponemos la cantidad de subgrupos, que en este caso es 25. Entonces aquí nos dice ya que se hizo de una muestra de 25 máquinas. Por lo tanto es una que es mayor que 9. Le ponemos la etiqueta, le ponemos datos, gráfica de succión, le damos a aceptar, le damos opciones en las gráficas X barra S, les decimos que queremos realizar todas las pruebas, le damos a aceptar, y aquí nos está dando un punto que está, bueno, primero observando primeramente la gráfica S, nos dice que los puntos pues están dentro de los límites superior e inferior. Sin embargo, en la gráfica X podemos observar que hay un punto que está marcándonos que falló. Entonces aquí igual nos está indicando que la prueba 3, en este caso 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. Entonces por esa razón, si observamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces está de forma creciente. Si recuerdan, anteriormente habíamos visto la tabla en donde nos decía cómo debíamos encontrar esos casos especiales, una variable especial, entonces esta es una de ellas. Por lo tanto, el resultado de este ejemplo pues es de que estaría fuera de. En esta me imagino que tuve un error en la solución del ejemplo de succión, en donde nos dice que sobre las 25 máquinas da como resultado que hay un punto del cual se encuentra fuera de control. Y pasando al siguiente tema, vamos a ver lo que es la capacidad de proceso, en donde se muestra lo que es el CP, CPK y CPM. Algunas
parte de la presentación lo intentaremos decir en inglés y pues empezamos. Measure breath phase. If we need to calculate something, we need first to define what we need to measure, and then we need to analyze, and we need to improve, and we need to control. With here we can see different overview what we need to identify. In this case, say that we need to identify the y, identify potential x, verify the measurement system for the y, understand the current process stability, establish the current process capability baseline, what is the partial tool list that we can use, process map, current state BSM, 5 Ys, PA, MBA analysis, fishbone, CNA matrix, gauge R, control charts, process capability, risk analysis, that is FEMA, team building tool, and what is the deliverables. Process map, the Y, on the potential X, gauge R, current process, capability baseline, FEMA, and updated contract. If we can see, this is the same process that we need to do when we are talking about SPC. Capability analysis, that is in Spanish capacidad de proceso, is a measurement to determine the potential defect rate and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps to determine the percent of product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define to customers' view of the spread acceptable range of a product attribute or a process result. Here we can see this specification with a tolerance width. In this case, in this side, in this, we can see the lower specification, and in the right term we can see upper specification limits. How we can calculate the process capability? CP and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. CP reports the could be's and CPK reports the what it is. The formula we can use is CP equal USL, in this case is the upper limit, and the lower limit divide to Six Sigma. Capability CPK say that is mu minus n SLE divide to 3 sigma. N SLE is the nearest specification limit to the process mean. We can use this formula if we can calculate the process capability. For example, here we have here say that we have a semiconductor manufacturing. Gate oxide may have the following specification. Minimum thickness is 210 angstroms. Target thickness is 240 angstroms.
and maximum thickness is 217 angstrom. Assume that the process data indicate that the mean thickness is actually 247 angstrom. With standard deviation of 5 angstrom, the calculations are as follows. Cp is equal to upper limit minus lower limit divided to 6 sigma. So if we have the limits, the upper limit in this case is the 207 minus 210 divide to, in this case, sigma is equal to 30. So we have the result that is 2. When is CPK, this is equal, we need to make here that upper limit in this case is 270 minus 247 between 15. So we have the in this case is 1.53. This is the result of this example. Para abordar un poco más el tema de lo que es CP, CPK y CPM, como anteriormente trató de explicar en inglés, explicando en el español, pues nos dice que CP es una medida de la capacidad potencial de un proceso. El CP es una relación que compara dos valores, la dispersión de especificación, que en este caso se describe como less o lay, la dispersión del proceso, que es la variación de Six Sigma, con base a la desviación estándar dentro de los subgrupos, y el CP evalúa la capacidad potencial con base en la desviación, con la variación del proceso, no en su ubicación. En el caso de CPK nos dice que es una medida de la capacidad potencial del proceso y es igual al mínimo entre el CPU y el CPL. El CPK es una relación que compara dos valores, la distancia de la media del proceso al límite de especificación más cercano, la dispersión unilateral del proceso, la variación de 3 sigma, con base en la desviación estándar dentro de los subgrupos. El CPK evalúa tanto la ubicación como la variación del proceso. El CPM es una medida de la capacidad general del proceso. El CPM compara la dispersión de especificación con la dispersión de los datos del proceso, considerando al mismo tiempo que tanto se desvían los datos del valor objetivo. Vamos a ver un ejemplo de la capacidad del proceso tomado del material que se encontraba en la plataforma. Este ejemplo del proceso de capacidad nos dice es lo siguiente. The following table shows solder base volume. This data is available in this Minitab in Excel. Well, so we can, in this case, we can use Minitab and say that we need to calculate the process capability using a Minitab, and we need to assume that the lower limit is 30 and the upper limit is 60. Well, we have 50 data, so we need to open the file. Let me see, is here. So here I have the data. We have the 50 data, and we need to do something simple. We need to go in the statistic label, and we need to choose
In this case, we need to take the two quality. We need to choose analysis de capacidad, and we need to choose normal. We will have here we have only one column, and we need to add the spec, the lower spec, that in this case is 30, and the upper limit that in this case is 60. So we need to go to accept that, and then we have the here it is showing us how is the graphic, so we can see all this data. We can see when is large measurement and short measurement, and we can see different data that we need. So if we can CP, CPL, CPU, and CPK. So this is the result. Concluimos entonces con lo que es el tema de gráficas de control para variables, y lo que se ha entendido de este tema es que esta herramienta de gráficas de control es muy útil en diferentes industrias. En el caso de mi persona, en donde yo laboro, pues sí se utiliza para medir, por ejemplo, estar midiendo el proceso de barniz, el proceso de pintura, el proceso de lavado. Entonces, con esta información que se ha llevado, o sea, que se lleva en esta materia, es más fácil de entender realmente qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está midiendo. Como parte de la tarea que nos ha encargado el profesor Morales, pasamos a la siguiente presentación, que es sobre herramientas estadísticos aplicados al campo laboral. En mi caso, lo que utilizamos, en este caso voy a presentar la herramienta de la cual se habló en la primera tarea de esta materia, que es el diagrama de Pareto. Considero, o lo que voy a estar realizando, es utilizar una herramienta de lo que se vio en el tema anterior, y de esa manera pues estar continuamente acordándome o practicando las herramientas que se están viendo. El diagrama de Pareto pues nos muestra, en este caso, lo que queremos o lo que quiero saber es determinar cuáles son los mayores problemas con los que cuenta o los que se debe de enfocar la empresa N para mejorar la calidad de sus motores. La empresa donde yo trabajo pues fabrica motores, y por lo tanto lo que yo quiero saber es cuáles son los efectos que continuamente tienen un alto porcentaje, y de esta manera identificarlo para poder solucionarlo. En este caso ya tengo los datos cargados, en donde aquí los datos se tomaron durante las semanas, o se tomaron por semanas para poder reflejarlo en los indicadores. Aquí coloqué los defectos de los cuales se ven o podría causar la falla de la pieza, y la cantidad del defecto durante esa semana. En este caso vamos a irnos en donde dice estadística, vamos a las herramientas de calidad y vamos a darle en la opción de diagrama de Pareto. Aquí ya anteriormente ya había cargado los parámetros con los que quiero trabajar. En este caso, que yo lo que quiero son los atributos del defecto y las frecuencias pues en la cantidad.
Y también aquí le estoy dando un porcentaje del 95%. Aquí le vamos a dar a aceptar y como pueden observar aquí automáticamente nos está reflejando cuál es el defecto eh, con mayor índice en esta área, ¿no? Entonces podemos aquí observar que el mayor defecto se llama alambre suelto y pues aquí observamos que el menor defecto que tenemos resistencia baja. Por lo tanto, con lo que se debe de trabajar es el defecto de alambre suelto. Aquí podemos observar la cantidad, las veces con las cuales eh, se presentó este defecto. Aquí nos dice que son 163 unidades que salieron con este defecto o que se presentaron. La muestra se hizo durante 2 meses, entonces quiere decir que sí es un defecto muy grande que se debe de solucionar. Aquí nos da el porcentaje, nos dice que de todos los efectos, el 45.9% se refiere a alambre suelto. Entonces, pues ya nos da una visión más clara de qué es lo que realmente se debe de trabajar. Todos son importantes, sin embargo hay uno con el que se debe de empezar. Y pues gracias a la utilización de estas herramientas, pues es más fácil identificar el problema y pues ahí empezar a trabajar en ello. Como mencionaba anteriormente, para mí es importante hacer un ejercicio con las herramientas que se vieron anteriormente y de esa manera pues ir practicando. Entonces, por mi parte, esto es todo. Con esto termino la presentación del trabajo número 2 de la materia de control estadístico de la calidad.